en todas las latitudes que puedan estar conectados e invitando a conectarse porque ha llegado la hora de compartir de la palabra del Señor. El hermano, el pastor Mario, el domingo nos daba un tremendo mensaje acerca del señorío de Jesucristo, y nosotros en esa misma línea podemos hablar de lo que es una familia centrada en obedecer al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las razones, por ejemplo, del presente tiempo de la semana pasada y hoy, por ejemplo, debemos conocer bien el orden de Dios para la familia, para poder vivirlo y enseñarlo a otros. En segundo lugar, debemos conocer bien ese orden para proteger a nuestras esposas, esposos e hijos de las artimañas de Satanás y de la corriente mundana del humanismo que destruye la familia. También, en tercer lugar, debemos formar comunidades en base a familias que encarnen, que vivan las enseñanzas del reino de Dios. Sabemos bien que la iglesia nunca va a ser más fuerte y sana que las familias que la componen. Y en cuarto lugar, mediante nuestras familias, ser modelo para las familias de nuestra sociedad. Sea el nombre del Señor glorificado. Vamos pasando de inmediato a presentar a este joven matrimonio también, que estamos comprometiéndolos para que ellos también sean del reino de Dios, ya lo son, pero sean ejemplos de las conductas que el Señor nos enseña a nosotros. Presentamos entonces en primer lugar a las damas. Lisette, tienes la palabra. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Lisette Robles. Estoy casada con el hermano Leonel Hermosilla. Nosotros llevamos 11 años de matrimonio. Gracias al Señor, Él nos ha sostenido y ha sido nuestra ayuda, ¿cierto? Tenemos 2 hijas, una de 10 y otra de 3 añitos, y creemos que tener al Señor como centro de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, ha sido de mucha bendición. Y a pesar de cualquier dificultad o circunstancia difícil, hemos podido salir en victoria gracias al Señor. Además de, como decía el pastor, nos compromete el estar en este lugar. Creemos de gran responsabilidad que podamos llegar, ¿cierto?, hasta su hogar con esta enseñanza, porque es necesario que conozcamos la verdad del Señor para nosotros como familia. Así que les bendecimos y les animamos a que siga ahí en transmisión, que nos siga viendo, para que esta palabra también se haga vida en ustedes. Amén. Amén. Les saludo, hermano, en el amor del Señor. Como dice mi esposa, mi nombre es Leonel Hermosilla. Llevamos felizmente casados 11 años, cumplidos ya. En el mes pasado tenemos 2 hijas, Antonella y Florencia. Y en este tiempo nosotros nos sentimos bendecidos primeramente por el Señor. Nos sentimos cuidados, respaldados, sostenidos, y queremos hacerles sentir a ustedes también, hermano, que hoy el Señor también está en su hogar, que hoy el Señor le bendice con la palabra, y también creemos que somos un matrimonio muy bendecido respecto de que hemos podido encontrar la consejería en el tiempo adecuado, hemos podido tener esa enseñanza en el tiempo adecuado, que nos ha permitido centrar a nuestro Señor en nuestro matrimonio. Les bendecimos, les invitamos a que sigan esta enseñanza y que escuche con harta atención. No queremos ser un matrimonio sábelo todo, por muy al contrario, hoy venimos también a aprender de la consejería de nuestro pastor. Amén. Amén. En primer lugar, entonces, hablamos de la familia y hay una pregunta grande. ¿Para qué existe la familia? Porque, entonces, antes de estudiar
los diferentes aspectos de la vida familiar, nos parece fundamental enfocar el propósito de Dios para la familia, ya que esto nos dará sentido y razón a todos los temas que siguen. Amén. Tenemos algunas preguntas que yo creo que la gran mayoría, incluso nosotros, no la hicimos antes de casarnos, ¿cierto? ¿Para qué existe nuestra familia? ¿Para qué existe su familia? Podríamos, ¿cierto?, ir meditándolo. ¿Para qué nos hemos casado o para qué nos vamos a casar? Para los que aún, ¿cierto?, no contraen matrimonio. ¿Tenemos objetivos claros? ¿Sabemos lo que queremos para nuestra familia? ¿Tenemos también un propósito definido? Medítelo allí en su hogar. ¿Cuál es este propósito? ¿Y cuál debería ser entonces el propósito de la familia cristiana? Usted, yo, nos podemos, ¿cierto?, hacer estas preguntas y pensar y analizar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, ¿ya? Entonces, pocos, ¿cierto?, nos formulamos estas preguntas seriamente. Y es hoy que podemos salir de muchas de estas dudas. ¿Amén? Amén. Uno de los primeros temas importantes que vamos a compartir hoy es la carencia de propósito y los objetivos erróneos, objetivos equivocados. Muchos simplemente se casan, trabajan, se esfuerzan, siguen la vida como quizás lo ven en el mundo, pero no se hacen las preguntas que decía mi esposa acá, y tampoco están enfocados menos en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Si le preguntamos a la mayoría de los próximos matrimonios por qué se casan, quizás no nos sabrían dar una respuesta concreta, una respuesta correcta. Por el contrario, quizás muchos se enfocan en el casamiento, en el vestido, la fiesta, en los muebles, quizás en una luna de miel. Pero, ¿por qué nos vamos a casar? Es la pregunta que deben hacerse y que nos debimos hacer en ese tiempo. Esta falta de propósito hace que nosotros o que las familias se crean buenos padres si es que proveen, si es que dan atención médica a sus hijos, educación escolar, recreación, la ropa, la vivienda, es decir, suplen necesidades. Y eso les hace pensar que están haciendo un buen trabajo. Esto nos lleva inmediatamente a generar objetivos cerrados, objetivos que están muy lejos de lo que el Señor quiere para nosotros. La carencia de un propósito en la familia hace que nos desviemos tras objetivos que son equivocados y que hagamos de los medios un fin. Lo secundario, que lo hagamos primordial. Y ese es un error que hemos cometido todos en algún momento de nuestra vida. Amén, amén, amén. Todo lo que explicaba Leo acerca de cuando tú alimentas, cuando tú le das educación, atención médica a tus hijos, a tu familia, es muy necesario, pero no es precisamente lo fundamental. Tenemos otros matrimonios se enfocan en los logros materiales, querido hermano. El progreso material en esta tierra se ha constituido en el objetivo principal de muchas familias. La gran meta es la comodidad, el confort, el tener el más grande televisor, el mejor celular, el mejor vehículo, la mejor casa. Y así no termina nunca todo esto de buscar los logros materiales. Pierden la vida deseando y trabajando para alcanzar lo deseado. Luego siguen trabajando para mantener lo alcanzado. Su pensamiento está siempre detrás de alguna nueva adquisición y sacrifican y postergan a la familia para lograrlo. Qué triste es eso, ¿no? Amén. Uh-huh. Amén.
La palabra del Señor en Lucas 12:15 nos dice: luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. ¿Cierto? ¿Cómo podemos ver que tenemos muchas veces logros, metas, objetivos equivocados? ¿Cierto? Incluso una gratificación personal y egoísta. ¿Cuánto nos casamos, cierto, pensando en satisfacer nuestras necesidades? En que nosotros queremos ser felices, en que nosotros queremos que el otro viva para hacernos felices. Pero ¿dónde está, cierto, el querer nosotros hacer feliz al otro? ¿Cierto? La gratificación personal y egoísta. Nosotros entonces debemos vivir para servir y no, ¿cierto?, para ser servidos. Y eso se ve mucho hoy en los matrimonios. Amén. A veces cometemos grandes errores y trae feas, terribles consecuencias cuando no vivimos a la luz de la palabra, ¿cierto? También es tiempo hoy, hermanos, de que usted se plantee también que corrija comportamientos, actitudes. Hay que enmendar, hay que escuchar la palabra y también ponerla en práctica. Es momento para que, si no había un propósito claro en su vida familiar, hoy se lo plantee. Otro problema, o bien otro objetivo equivocado, es endiosar la familia. Que la familia sea el todo, que la familia cumpla todas las expectativas, cumpla toda nuestra energía, o ocupe toda nuestra energía en tratar de satisfacerla, o en simplemente enfocarnos en erróneamente poner y tratar de satisfacer todo a nuestra esposa, a nuestras hijas, a nuestros hijos. El que ellos sean el centro, ese es un error muy, muy común, pero nosotros hoy en la palabra, por medio de la palabra, estamos tratando de que eso salga de nuestra vida, que nuestra familia no sea el centro. Si bien la familia es importante, la familia no tiene que ser el centro tiene que ser nuestro Señor. Amén. Quiero agregar, igual a lo que decía Leonel, con el tema de poner en el centro, ¿cierto?, a la familia. También un problema, no sé, pastor, súper grave y que afecta igual a varias mujeres, es cuando las mujeres no se sienten satisfechas, ¿cierto?, en su relación o no están bien con su marido y ponen en el centro a sus hijos, idolatran a sus hijos. Yo creo en un altar a los hijos. Entonces, ahí sacan al Señor, sacan incluso al esposo, que tiene que estar, ¿cierto?, como después del Señor tiene que ser su esposo. Si usted se casó para estar con él, ser el complemento, pero muchas lo sacan incluso al esposo y ponen a sus hijos. Y eso es un grave problema hoy. Incluso en medio de la iglesia se vive eso. Cuando usted no tiene otro tema que no sean sus hijos. Y ahí lo está usted también idolatrando, sacando al Señor del centro. Otro de los, ¿cierto?, equivocaciones que se tiene es vivir para obtener solo los beneficios legítimos que brinda la familia. Claro que hay beneficios que Dios mismo ha otorgado al matrimonio, ha otorgado a la familia. Por ejemplo, el tener hijos, el tener placer con tu esposo, el tener intimidad. Esos son beneficios legítimos que el Señor nos ha otorgado a nosotros. El tener pertenencia, el pertenecer a una familia. Pero eso no quiere decir, ¿cierto?, que ese sea el propósito de la familia, ¿cierto? Entonces nos hacemos esta pregunta: ¿está bien hacer de estos beneficios el propósito para la familia? Y nos responde, ¿cierto?, el pastor y nos dice... Algunas consideraciones básicas. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces consideremos esto. Dios
es el creador de la familia. Dios creó todas las cosas, hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Él instituyó el matrimonio para todas las generaciones. Él es quien da los hijos y Él es autor entonces y creador de la familia. ¿Qué les parece? Amén. El pastor Mario, en la serie de enseñanzas que nos ha dado durante estos domingos, enfatizaba que el Señor es el Kyrios, nuestro Señor. Y en ese aspecto nosotros debemos considerarlo dueño de todas las cosas, decía nuestro pastor, dueño de todo lo que tenemos, y es algo que nosotros hemos podido entender durante este tiempo, incluso nuestras hijas. Como anécdota les puedo decir que en algún tiempo a algunos conocidos, familiares, no les parecía que nosotros a nuestra hija, que en ese tiempo era solo Antonella, le dijéramos la hija. La hija. No nos apropiábamos de ella, no decíamos nuestra hija, sino que decíamos la hija. Porque nosotros teníamos claro desde ese entonces que el Señor era dueño de ella, que el Señor nos las prestó, en este caso ahora que son dos. Dios es dueño de toda la familia. Entonces, dice en Salmo 24:1, Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. No es solo dueño de nosotros, sino que también de nuestros hijos. Y eso tenemos que tenerlo siempre presente. Amén. Dios ha determinado un propósito para la familia. Dios hizo todas las cosas con un fin preestablecido. Esto significa que también la familia tiene una intención determinada. De antemano, Dios le asignó propósito y meta. Amén. Amén. Eso queda establecido en la palabra, en Efesios 1:11, para que usted lo busque. Yo estoy leyendo la versión lenguaje actual. Dice, por medio de Cristo, Dios nos eligió desde el principio, para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Él lo tenía claro desde el principio y lo que quiere es bendecirle a usted, hermano, bendecir su familia y bendecir mi familia. Amén. Mire, hagamos un resumen entonces. Dios es creador de la familia. Segundo, Dios, por supuesto, es dueño de la familia. Tercero, Dios ha determinado un propósito para la familia. Cuarto, la familia existe para Dios. Es decir, todo ha sido creado por Dios, por lo tanto la familia existe para Él y no para nuestro propio beneficio. Amén. Fíjese bien, la felicidad y el bienestar del hombre son derivados, son añadiduras, hermosas y ricas añadiduras. Nunca el propósito central, son añadiduras, la felicidad, el goce, todo lo que estamos hablando, la comunión familiar, la pertenencia, los hijos, el disfrutar, todo esto en esta tierra hermosa es el derivado de que para disfrutarlo adecuadamente nosotros tenemos que reconocer al Señor como el creador y dueño de la familia, de nuestra familia. El fin supremo de la familia es la gloria de Dios. Así que entendemos esto, ya vimos los 4 puntos estos y vamos entrando a conocer el propósito de Dios para la familia. Ponga atención, el propósito de Dios para la familia. ¿Para qué instituyó Dios el matrimonio? ¿Para qué le dio una esposa a Adán? ¿Para qué los hizo una sola carne? Amén. Dios tiene un propósito eterno desde antes de la fundación del mundo. Determinó tener una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. Así que ahí Leo continúa con esto. Dice en Romanos 8:29,
desde el principio Dios ya sabía quiénes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que éste sea el Hijo mayor. Nosotros en un principio quizás nos costaba entender cuál era el propósito de Dios para nuestra familia. En un principio ni siquiera nos preguntábamos, como decía mi señora al comienzo, cuál era el propósito, pero Dios ha ido forjando nuestro matrimonio en pos de eso. Hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestras vidas, hemos aceptado el señorío de Cristo en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y asimismo nos hacemos parte de Él. También queremos compartir que el propósito de Cristo para nuestra familia es entender que somos y que le pertenecemos a Él. Eso es súper, súper importante, que somos y le pertenecemos a Él. Como decía el pastor recién, el propósito también es glorificar a nuestra familia, glorificar a nuestro Dios con nuestra familia. ¿Y por qué? Porque el Señor quiere bendecir a nuestras familias y quiere que nosotros seamos reflejo de eso, seamos reflejo de su gloria para otros, para que otros puedan ver en nosotros reflejados la vida de Cristo. Y eso nos da y nos pone una gran responsabilidad. Amén. La palabra del Señor en Efesios 1, 4 y 5 dice: desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo, para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos, pues así había pensado hacerlo desde un principio. Amén. 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 Y vamos también a decirle lo siguiente. La familia existe, un alcance. Si usted tiene el discipulado para fe y obediencia, por favor también estudie con tranquilidad la enseñanza sobre la meta que está ahí en nuestro discipulado, sobre la meta. Allí el propósito eterno de Dios se trata ampliamente. La familia existe entonces en función al propósito eterno de Dios, querido hermano, para cooperar con su realización. Dios, ¿sabe usted? Quiere ser padre de una gran familia. Malaquías señala el propósito de Dios al hacer del hombre y la mujer una sola carne. Amén. Cuando dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué? Porque buscaba una descendencia para Dios. No fue Adán quien quiso tener una familia, sino Dios. Dios dio a los hombres la capacidad de multiplicarse, tener hijos. Y esta descendencia provee a Dios de muchos hombres y mujeres a quienes adoptar como sus hijos por medio de Jesucristo. Amén. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Qué sabio, cierto fue Dios al darle una ayuda idónea al hombre. Amén. Dios no le dio al hombre una simple compañera, ya, sino una ayuda idónea, para que en ellos y a través de ellos pudiera realizar su plan. La familia fue pensada para Dios, es una comunidad servidora de los altos y eternos fines del Señor. Entonces, tenemos que la familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios de tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesucristo. Amén. Ante ti postrado estoy.
ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, yo vengo a tus pies. A ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi sed. Mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, y háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo, y te quiero conocer, más de ti conocer. Y con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y con tu aliento, Dios, sopla en mi interior. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. Y con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple, Señor, tu voluntad en mí. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo,
Amén. Gloria al Señor. Ahora y también vamos a dar lugar a saludos. A ver, Amén. Tenemos, cierto, algunas hermanas conectadas, siempre son más mujeres. Carmen Alfaro, nuestra hermana Olguita Marín, Paulina, Pilar Espinosa, Vanessa Fernández, Jonathan Dorador, Carolina Rojas, Daniela Pastenes, saludos, que me está cuidando las niñas, gracias. Mi amiga Nicola Burto en Coquimbo, nuestra hermana Verónica Milla, nuestra hermana Irma Ramos, Karencita Mendoza, nuestra pastora María Hidalgo. Amén. amén. Y aprovecho de saludar también con un saludo especial a Bernarda Garrido en Los Ángeles. Que Dios te bendiga en esa rica parcela, hermosa parcela, junto a tu esposito allá en Los Ángeles. Dios te bendiga. Amén. Mi señora terminó diciendo que la familia fue creada y existe para cooperar con el propósito eterno de Dios. Y en ese punto el matrimonio es fundamental. Dios santifica el matrimonio. Hermanos, en este tiempo la familia está siendo atacada de manera muy sutil, generalizando cosas, haciendo que cosas se vean muy natural, normalizando el convivir, el seguir las normas del mundo. Y en ese aspecto nosotros le decimos, el Señor honra el matrimonio, en Hebreos 13:4. También en Eclesiastés 4:9 dice que mejor son dos que uno, que cordón de 3 dobleces no se corta, no se rompe fácilmente. En Eclesiastés 4:9, si usted lee ese capítulo, también muestra la importancia de apoyarse sobre todo en el matrimonio y en la parte espiritual. Cuando hace alusión a que como si uno cae, ¿quién lo ayudará a levantarse, hermano? Y ahí está nuestra esposa para no solo ayudar a levantarnos, a corregirnos, a levantarnos en la mañana también para ir a trabajar. También para corregirnos, como les decía, en algunas cosas que vamos perdiendo. Honro a mi esposa por hacer varias cosas que a mí se me pasan, que a mí se me olvidan, o que simplemente va cayendo en mi área espiritual. El orar, por ejemplo, hermano, el orar con nuestros hijos, el orar con nuestras hijas. El sentido de trabajo, hermano, el sentido que tiene mi esposa también de poder hacer viva la palabra. Como dice en Santiago, ¿de qué sirve nuestra fe si no la pongo por obra? Y en ese aspecto creo que nos complementamos. Es la mente maestra y yo quien generalmente hago operativa la misión. Así es que en ese aspecto nos complementamos bastante y, como le digo, el matrimonio honra. El Señor lo honra y el Señor lo cuida y lo guarda. Fíjese la lectura que tenemos aquí. Un hombre de Dios de muchos años atrás, Dietrich Bonhoeffer, escribió desde una prisión nazi a una sobrina que estaba a punto de casarse. Escuche bien, el matrimonio es más que simplemente vuestro amor del uno al otro. Tiene una dignidad y poder más altos, pues es la santa ordenanza de Dios por medio de la cual Él desea perpetuar la raza humana hasta el fin del tiempo. En vuestro amor, ustedes se ven solamente a ustedes en el mundo, pero en el matrimonio son un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace venir y pasar a su gloria y llama a su reino. En vuestro amor veis el cielo de vuestra felicidad, pero en el matrimonio estáis colocados en un puesto de responsabilidad hacia el mundo, hacia la humanidad. Vuestro amor es vuestra posición privada, pero el matrimonio es más que algo personal, es un estado, es un oficio para glorificar a Dios. ¿Cómo coopera entonces la familia con el propósito de Dios?
Primero, en la procreación y crianza de hijos para Dios. Es emocionante pensar que podemos tener hijos a quienes Dios quiere adoptar como sus hijos. ¿Cómo va a cambiar nuestra actitud frente a las tareas y responsabilidades familiares cuando comprendemos esto, querido hermano? ¿Ah? Tiene la palabra de Dios tanta enseñanza para usted y para mí y para todo matrimonio y aún para los que se piensan casar. Si aprenden todo esto, que nosotros, yo tengo 41 años completos casados, pero nos costó mucho más porque no teníamos esta sabia enseñanza del reino. Tener hijos, queridos hermanos, sean propios o adoptivos, criarlos, cocinar, lavar, planchar, trabajar para el sustento diario, instruirles, educarlos. Todo lo hacemos para Dios. Somos sus colaboradores. Estamos criando sus hijos. Entonces, con este propósito en vista, todo trabajo o esfuerzo de la familia se convierte en un servicio para Dios. Así que usted, por ejemplo, hermana, cuando tiene que cocinar, está sirviéndole al Señor. Cuando tiene que lavar los platitos. Cuando tiene que madrugar el esposo para irse al trabajo, contento y agradecido porque está haciéndolo para el Señor. La mesa del taller o la mesa de la cocina son altares desde donde servimos a Dios y se cumple la visión de Zacarías. Amén. Zacarías 14, 20 al 21 dice así: en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová. Amén. En este versículo, en simples palabras, nos dice que el Señor es dueño de todo. Y en ese tiempo en que Él venga a buscarnos, el que Él venga a buscar a su iglesia, y Dios nos ayude, Él va a ser dueño de absolutamente todo, hermano. De lo que era su casa, lo que es mi casa, lo que era su auto, mi auto, sus hijos. Así podemos enumerar todas las cosas materiales que quizás hemos acumulado en este tiempo, y el Señor va a ser dueño de todo, de nuestra vida primeramente. Es importante, decía recién el pastor, que nosotros, los padres, no solo asumamos la crianza de nuestros hijos en el tema del escolar, sino que también en encaminarlos en la palabra, en enseñarles a orar, en orar con ellos. Es algo que hemos podido disfrutar en este tiempo de encierro, de confinamiento, de difíciles momentos para la humanidad, para todos los países y también el nuestro. Hemos podido disfrutar el poder orar con nuestras hijas, el que se les haya hecho un hábito, el que pidan orar antes de acostar, y eso es gratificante no solo para la familia, sino que para nuestro padre que está mirando el trabajo que estamos haciendo con sus hijos. El pastor Jonathan nos enseñaba, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, y es súper importante que nosotros mostremos con nuestro ejemplo, más que con palabras, que se puede vivir la vida de Cristo, que no es, que si bien en algunos momentos se pone cuesta arriba o se pone difícil, no lo es cuando tenemos a nuestro Señor de nuestro lado. ¿Cómo era el dicho que decía usted, pastor, de vivir, y si es necesario? Claro. Vive la palabra. Y si es necesario, habla. En este tiempo, ¿cuánto cristiano no se ha convertido en un juzgador? En este tiempo, ¿cuánto cristiano ha mirado el mundo y ha dicho, esto está mal, esto no se hace así, esto es de esta manera? Por el contrario, nosotros debemos mostrar a Cristo en nuestras vidas antes de ponernos a criticar, y que vea el mundo que nosotros vivimos diferente. Como dice la palabra, que vea que somos los del camino. Amén. Amén. La pareja se casa con el propósito de obtener los beneficios del matrimonio. La pareja que se casa,
con este propósito, difícilmente llegará a ser feliz. Descubrirá que al vivir en familia se encuentran no solo beneficios, sino también trabajo, responsabilidad, dificultades, luchas y sufrimientos. O sea, tampoco queremos decirle, ¿cierto?, a los matrimonios que aún no se casan que va a ser todo tan fácil. Les animamos, sí, a los que incluso están conviviendo a que den este paso, ¿cierto?, para que el Señor pueda ordenar sus vidas y se casen y lleguen al matrimonio para formar una familia como lo establece el Señor y con el Señor en el centro. También a los novios, a los que están de novios preparándose, que se hagan todas estas preguntas y que vean si los objetivos, si lo que quieren está ahí alineado con el Señor, ¿cierto? Pero ¿va a haber trabajo? Sí. ¿Hay responsabilidad cuando uno se casa? Muchas. ¿Dificultades? También. ¿Se pasan luchas? Sí. ¿Necesidades? Sí, hay veces que también. Pero nosotros creemos que si el Señor es el centro, nosotros tenemos respuesta, le tenemos de nuestro lado y es, cierto, más llevadero y podemos tener también abundancia en nuestra vida, una vida abundante, un matrimonio abundante. Amén. Amén. El matrimonio que quiere y que vive para cumplir el propósito de nuestro Señor tiene una actitud distinta, tiene una actitud positiva, tiene una actitud que refleja la diferencia, que marca la diferencia. No se amarga frente al trajín, lucha y el sufrimiento lo da por pasado porque el Señor ya venció al mundo, nosotros lo tenemos claro. Y por el contrario, es feliz haciendo todo en la vida, porque todo es un servicio para nuestro Dios. Decía el pastor, hasta las cosas más mínimas, hacer nuestros quehaceres, generar nuestras responsabilidades, cumplir con nuestro trabajo. Todo eso glorifica a nuestro Dios en la medida que lo hacemos con excelencia. Amén. Y esta familia también disfruta de los beneficios legítimos, ¿cierto? Y Dios no forma entonces una familia a expensas de nuestra felicidad. Dios quiere que también nosotros seamos felices. Dios quiere que usted también sea feliz, tenga un matrimonio feliz, ¿cierto? Y disfrutemos plenamente de los beneficios que la familia nos ofrece. Pero los beneficios, ¿cierto?, son buenos, nos gustan, pero son los secundarios, son las añadiduras. Lo que viene cuando usted sirve al Señor, lo que viene cuando usted pone al Señor como centro, buscar al Señor y todo lo demás, ¿cierto? Buscar su reino y todo lo demás viene añadido. Lo importante es el propósito eterno de Dios para nosotros como familia. Eso es lo importante. Y que usted, ¿cierto?, pueda también disfrutar de cumplir el propósito eterno de Dios. Amén, pastor. Amén. Sí. Un paréntesis, seguramente pueden haber hermanos o matrimonios que siempre han querido tener hijos, pero por cualquiera sea la razón, no han podido tener esa bendición. Pero al tener el matrimonio bien formado, el Señor también anhela y desea que usted o ustedes adopten para la gloria de Dios a niños que precisan padres en esta tierra. Hay tantos niños que precisan de papás. Y también otro tema, porque dentro de todo lo que es el propósito de Dios, todo tiene una claridad. Por ejemplo, hay gente o hermanos o hermanas que no se casan. Entonces ellos pueden abocarse a otros aspectos del servicio en la obra del Señor. Jesús no se casó, Pablo no tuvo una familia, pero ambos vivieron enteramente entregados a cumplir el propósito de Dios. Quisiera descansar un poco de lo que le estamos dando mucho y preguntarle a los chiquillos así en forma más suelta, cómo se conocieron, qué experiencias, qué cositas algunas que tengan. Estábamos estudiando en la universidad cuando en ese tiempo yo era propinero
propinero en el supermercado, empaques, como le llaman, no sé, ahora. Y ahí yo era propinero en el supermercado Atacama, donde, imagínese, en el supermercado Atacama, por ahí cayó el carnet, y donde Lisette era cajera, trabajaba part-time también para también llevarlo a cabo con los estudios. Ahí nos conocimos. Yo les puedo decir, hermanos, que el conocerse antes bien, genera y conlleva muchos beneficios luego en tu matrimonio. Yo puedo decir, y se los digo a mis alumnos de repente cuando los molesto, les tiro la talla, yo me casé con mi mejor amiga, primero. Fuimos largo tiempo amigos, nos conocimos en otras circunstancias, contándonos infidencias, estudiando, llevándola a la universidad, acompañándome, y nos hicimos grandes amigos primero. Y luego de eso creo que el Señor mostró su propósito para nuestra vida. Y así, a ver. Eres profe. Sí. Cuéntanos eso. Sí, soy, para los que no me conocen, yo soy profesor de matemática. Y ahí apelo solamente a la gracia de Dios para no ser el más odiado de todos los profesores, pero sí, gracias a Dios el Señor me ha fortalecido, me ha dado trabajo, y en este tiempo también de dificultad también me mantiene con trabajo, y por eso le glorifico y le estoy siempre muy agradecido. Y Lisette, esta pequeña que conocemos desde pequeñita nosotros, ¿ah? Saludo a su mamita Carmen también. Cuéntenos algo. No sé, contenta, ¿cierto?, de esta oportunidad. Y como decía Leonel, creo que el Señor está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Está cumpliendo, estoy contenta, siempre agradezco al Señor el poder tener un matrimonio cristiano, el que sirvamos al Señor juntos. Es para mí de alegría, y como dice el pastor, me conoce de chica, de los 10 años que el Señor llegó a nuestras vidas, a la vida de mi madre, a mi vida, y la verdad es que puedo decir que el Señor cambia la historia de todo. Quizá hubiese tenido otra vida, quizá hubiese estado en otro lugar ahora, pero como el Señor es tan bueno y conoce tanto todas las cosas, Él tenía propósitos hermosos para mí. Así es que yo puedo decir que el Señor cambia la historia. Si usted a lo mejor no tuvo una familia en la que el Señor reinara, ahora su familia puede ser, ¿cierto?, para la gloria de Dios. Así que siempre agradecida del Señor por eso. Damos gracias Amén. al Señor por este matrimonio, pero también quiero decirle a todo matrimonio o personas que están pensando en casarse, que mediten bien sobre lo que hemos estado conversando, compartiendo, y decirle a los que ya son familia, que la familia, dice, leímos ya la palabra de Dios, que Él quiere bendecir a todas las familias de la tierra, pero que esta familia, lo único requisito es que reconozcan a Jesús como Señor de sus vidas, que entren al reino de Dios donde Jesús es el Señor, el que manda, el que las lleva. Si usted empieza a poner en práctica todo esto, verá cómo cambian las cosas en su casa, verá cómo se renueva la ternura matrimonial. Dios quiere hacer muchas cosas preciosas, y decíamos también que Él quiere esa familia suya para Él, pero sin quitar el gozo y la felicidad de disfrutar como matrimonio, como familia. Dios le bendiga. Ahora el Señor todavía tiene algo más que decirle. Mire, nosotros podemos colaborar, todas las familias de Dios, en la formación y desarrollo del ser humano. La convivencia familiar proporciona las circunstancias
ideales para conocernos y perfeccionarnos. El hogar es el lugar donde más se evidencian nuestros defectos. ¿Ah o no? Amén. Hay tantas cositas, detallitos así, cuando los noviazgos y todo, era todo olorosito, todo bonito. De repente la esposa descubre que el esposo tiene los piecitos hedionditos y cosas, detallitos así, o malas costumbres, pero todo eso, cuando uno viene a Cristo, ambos se van perfeccionando y cada día se va mejorando el matrimonio. Yo doy gracias al Señor porque esto, en los 41 años que llevamos casados, descubro que año a año vamos perfeccionando y mejorando el matrimonio. Va mejorando y siendo de más satisfacción para ambos y para la gloria del Señor. ¿Ah? Entonces, en la convivencia familiar también se forma nuestro carácter. Por eso que los padres tienen mucho que dar y que decir y mostrar para que los hijos crezcan. Y también ahí donde más necesitamos practicar las virtudes cristianas: amor, humildad, paciencia, maridos, paciencia, bondad, mansedumbre. Allí aprendemos la responsabilidad, la diligencia, la sujeción. Al vivir en familia aprendemos a perdonar, o debemos aprender a perdonar, a soportar, a confesar, a negarnos a nosotros mismos. Si usted, esposo, necesita, por decir, un par de zapatos y ve a su esposa que le falta un chalequito, entonces usted se niega y le compra el chaleco a la esposa y se queda con los zapatos viejitos. Eso es algo tan práctico, tan lindo, y esos gestos son gestos, lenguajes de amor para con su esposa, que ella va a agradecer y usted también va a estar feliz al verla feliz a ella. Entonces, también aprendemos a ejercer autoridad con amor, a corregir con gracia, a sufrir, a sacrificarnos por los demás, a orar, a confiar en Dios, a gobernar, a administrar, a compartir. Todo eso en la familia de Dios. El hogar es la escuela de formación, tanto para padres como para hijos. Dios utiliza la convivencia familiar más que ninguna otra cosa para transformar nuestro carácter, querido hermano. Así que damos gracias al Señor porque Él quiere conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, de acuerdo con el propósito eterno de Dios. Dios quiere tener una familia de hijos semejantes a su Hijo Jesucristo. También cooperamos en ser una base para el crecimiento y la edificación de la iglesia. Fíjese usted, una familia bendecida, y espero que esta que está presente sea muy bendecida, y lo es, bendice a otras familias. Dios quiere usar nuestros hogares como bases, entiéndalo bien, como bases para la extensión de su reino en la tierra. No solo cooperamos con Dios en la crianza de los hijos y la formación de sus vidas, sino al abrir nuestros hogares a los perdidos para que encuentren salvación y enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, un hogar bien conformado va también a entender que debe abrir su casita, tener arregladito allí para recibir a los vecinos, a compartir con ellos, a darle la palabra del reino de Dios para que ellos también conozcan a Jesucristo. Nos va quedando minutitos, vamos a dar el lugar para que se despidan los chiquillos. Amén. Nos despedimos, hermanos. Nosotros con Lisette como matrimonio queremos siempre estar al servicio de ustedes en el caso de que usted necesite algún consejo. Queremos siempre mostrar el ejemplo, y si no, también estamos con oídos abiertos y dispuestos a recibir
consejería de parte de ustedes, alguna crítica constructiva. Nosotros queremos seguir creciendo, como dice el pastor, todos los años en nuestro matrimonio y asimismo también queremos seguir bendiciendo porque nos sentimos bendecidos por el Señor. Le animamos a que siga fortaleciéndose en nuestro Padre, que siga luchando y que en este tiempo de confinamiento, lo que leía recién el pastor, nuestros frutos sean más, ¿cierto? Que nuestros desaciertos. Amén. Antes, cierto, de irnos, quería también pasar un avisito. Estamos entregando colaciones los días domingos como Casa Misionera Manuel Rodríguez. Si usted quiere hacer donaciones o aportes, se comunica conmigo, 98814-3057. Para donaciones, aportes, si quiere acompañarnos también a entregarlas, cualquier cosita se comunica conmigo. Y esos pequeños, cierto, que reciben estas colaciones van a estar muy agradecidos. Recalcar que nosotros también entregamos las medidas de seguridad que nos exige en este tiempo. Nosotros le proporcionamos de mascarillas, de guantes, de alcohol gel, para que si es que nos quiere acompañar y animarse en esta causa, se sienta también tranquilo de poder hacerlo como corresponde. Hay un desafío también para cada miembro del Cuerpo de Cristo, tanto en Estación Paipote, en Manuel Rodríguez, en el Palomar, como en Pedro Montt, para que todos aquellos que son prosperados puedan aportar en una mayor medida. Este mes yo quiero proponer aquí en Pedro Montt hacer mínimo 50 canastas familiares, porque ya llegamos en la última 33, pero ahora una hermana precisamente de Manuel Rodríguez nos ha indicado que hay un sector donde están realmente la gente pasando hambre. Los niños pequeños pasando hambre. Entonces queremos llegar allá con una ayuda. Ellos son discriminados inclusive. Entonces nosotros vamos a llegar allá. Así que exhorto a todo hermano para que se comunique. Yo he logrado incluso que personas que no pertenecen al cuerpo de Cristo colaboren. Damos gracias a ellos. Damos gracias a los hermanos y amigos que están colaborando en diferentes medidas para llevar un alivio, una bendición del reino de Dios a las familias que están pasando necesidad en este tiempo difícil. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, papá, por tu misericordia y tu amor. Y yo ruego que cada hijo, cada hija tuya que ha estado conectado sea bendecido y pueda, con la ayuda de tu Espíritu Santo, poner en práctica aquellas cosas que estamos aprendiendo. Amén. Todos nosotros somos discípulos, aprendices de Jesucristo. Queremos imitar a Jesús en todo lo que sea nuestra manera de hablar, de vivir, de hacer, de pensar, de sentir. Dios bendiga a todos aquellos que están conectados y puedan compartir las noticias del reino de Dios con gozo y alegría y paz en sus corazones. El Señor vive, el Señor está con nosotros. Amén.